Buenos días, como os comentaba entonces, vamos a ver una pequeña demo de software TIA Portal en la versión 11. Una demo sencillita, no va a ser una clase de programación, sino simplemente limitarse a ver las novedades que hemos comentado en la presentación acerca de qué es lo que vamos a poder hacer. Abrimos el software, crearemos un proyecto nuevo y una serie de características básicas del software. Como os comentaba, la parte del TIA Portal está dividida en diferentes secciones de izquierda a derecha. La parte izquierda nos va a comentar principalmente las tareas principales. En este caso, ¿qué podemos hacer? Podemos iniciar. ¿Qué hacemos cuando abrimos un programa nuevo? Abrimos un proyecto nuevo, creamos un proyecto, lo migramos o abrimos uno existente, con lo cual las opciones principales se van a deber directamente a estas básicas. Eso, o bien, teniendo en cuenta que es un programa de automatización, tengo la opción de ponerme directamente online y diagnosticarlo. En nuestro caso decíamos que vamos a crear un proyecto nuevo. Dejadme, si me permitís, un pequeño paréntesis aquí. Os quiero enseñar una opción, se llama Welcome Tour, fijaos. Si hago clic aquí y tengo una especie de un paseo por Windows Vista. En este caso, lo que voy a conseguir es una serie de vídeos directamente integrados en TIA Portal que me van a explicar una serie de tareas básicas que yo puedo realizar. Imaginaos, yo os cuento cómo se tienen que hacer ciertas tareas, como por ejemplo la interacción de una sola plataforma del TIA Portal. Puedo directamente hacer clic en el vídeo, el TIA Portal me va a abrir ese vídeo y me va a ir indicando paso a paso qué es lo que tengo que hacer. Lo va a resaltar, de forma que para mí sea mucho más sencillo poder empezar a trabajar con el software. No tengo que coger un manual de 100 páginas y leerme un manual de 100 páginas. Si yo quiero una tarea concreta y puntual, voy a esa tarea concreta del vídeo, lo veo y ya está. Os dejo esto un poco como golosina en la boca para que cuando lo podáis probar, lo experimentéis y lo utilicéis. Vamos a lo que nos ocupa, que era crear un proyecto nuevo. Le pondremos Demo Universidad, si os parece, y creamos el proyecto. Fijaos que me está dando indicaciones paulatinas de qué es lo que tengo que hacer. En iniciar, ¿qué quieres? Abrir, crear o migrar. De acuerdo, hemos creado. Una vez creado el proyecto, ¿qué es lo que quieres hacer? Dispositivos y redes, directamente programación del PLC o visualización. El mismo menú que tengo en la siguiente opción es el mismo menú principal que tiene el TIA Portal. En el caso de un autómata, lo más lógico parece que lo primero sea agregar un dispositivo. Me dice, ¿mostrarlos todos? Obviamente no hay ninguno. Agregamos uno nuevo. En nuestro caso, tenemos instaladas las licencias de PLC, de autómatas, S7200, 300 y 400, la parte de HMI y la parte de sistemas PC. Fijaos que no tenemos la opción de agregar ningún Synamics. ¿Por qué? Porque yo no tengo esa licencia. Únicamente por eso. El software seguirá siendo el mismo. Veréis más adelante, en una transparencia, como efectivamente yo sí voy a poder integrar un Synamics. No obstante, yo ahora no tengo la licencia, con lo cual no tengo esa opción. Si os parece, realizaremos primeramente la programación de un PLC, con lo cual escojo entre los posibles. Decíamos 1200, 300, 400 o bien una ET200 con CPU. Si os parece, ya que hemos hablado del 1200, agregamos un 1200. Una CPU normal de 1200, una 1214. En cuanto yo las cojo, ¿qué obtengo? Directamente una visión realista del módulo, su referencia exacta, su descripción, una descripción detallada y su versión. Voy a hacer un pequeño paréntesis, disculpadme por favor, la resolución por temas de maquetación sobre todo está un poco baja. Normalmente trabajaríamos a una mucho más alta, con lo cual todas estas opciones son mucho más inmediatas. ¿De acuerdo? Vamos a agregar la CPU y fijaos, tengo ya una opción preseleccionada que dice abrir la vista de dispositivos. ¿Con eso qué consigo? Que yo en el momento que agrego la CPU, el TIA Portal sabe que lo siguiente que voy a hacer es configurarla. Con lo cual, abandonaremos la vista de portal y directamente abriremos la vista de proyecto. ¿Por qué quiero eso? ¿Qué hacemos cuando agregamos una CPU? Lo normal, primeramente, es configurar el hardware, con lo cual TIA Portal directamente nos va a llevar a la configuración de hardware de esta CPU. Tengo ahora mismo abierto entonces la vista de proyecto. En mi vista de trabajo está directamente
la parte de configuración hardware. A la derecha tengo el catálogo exclusivamente de las tarjetas del 1200. Si os parece, lo más lógico, lo más cómodo para esta presentación, agregar una tarjeta de entradas digitales, he hecho arrastrar y soltar. Quizás para mí eso resulte lo más intuitivo. No obstante, que para mí lo más intuitivo es doble clic. Selecciono la tarjeta, doble clic y consigo exactamente el mismo resultado. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo un poco más grande porque quiero que os fijéis en un pequeño detalle. Al 300%, ahí está, perfecto. Estáis viendo aquí los nombres de todas las entradas digitales, salidas digitales, tanto integradas como las que yo he añadido. ¿De acuerdo? Ahora mismo se llama básicamente entrada digital 8.0, 12.0. El nombre no tiene simbólico todavía porque no las he utilizado para nada. Quedaos simplemente con ese detalle. Una vez creada la configuración de hardware, el siguiente paso evidente parece ser una programación. Tengo dos opciones, me vuelvo a la vista de TIA Portal, la vista de portal, o directamente, ya que estoy aquí, en la vista de proyecto tengo, por supuesto, mi CPU 1200, las opciones dentro de eso, una de ellas, por supuesto, será bloques de programa. Partimos de la base de que yo jamás he programado un autómata de Siemens, ¿de acuerdo? No obstante, yo, como programador de autómatas que soy, sé perfectamente que lo normal es que un programa obedezca a un programa cíclico, a una secuencia cíclica de órdenes, con lo cual tiene que haber siempre una función básica que es la que corre todo el programa del PLC. En Siemens no sé cuál es, no obstante, TIA Portal me va a decir que es agregar un bloque nuevo, o directamente, mira, el bloque principal, es el OV1, te lo digo yo, perfectamente. Bloque principal, lo abrimos directamente, TIA Portal migra mi vista de trabajo a la vista de edición de este OV1. Insisto, sigo en el mismo software, yo no he cambiado de programa. Algo sencillito, de acuerdo, meter una entrada digital, he hecho doble clic, asociada a una salida digital. He arrastrado y soltado. De acuerdo, lo que para mí resulte más intuitivo. ¿La entrada digital cuál es? Pues es entrada motor. ¿La salida digital cuál es? Activación motor. ¿A quién corresponde entrada motor y activación motor? Eso lo voy a decidir después. No me interesa ahora mismo. Lo que os comentaba también de funcionalidades nuevas que incorpora el TIA Portal para 1200, la versión de firmware 2.0 de 1200 y la versión del TIA Portal versión 11, vamos a ver un par de características. Agrego un bloque desconocido. Voy a decidir que ese bloque va a ser bloque de suma, ADD. Con lo cual, primeramente me preguntará, ¿qué tipo de suma? ¿Con qué tipo de operando vas a trabajar? Quiero enteros, de acuerdo. Quiero sumar la MW0, le quiero sumar siempre 2. Y la salida me la vas a colocar en la MW2, por ejemplo. ¿De acuerdo? Que quiero otro operando más. Tengo aquí una estrellita amarilla que yo simplemente con hacer clic conseguiré otra entrada adicional. Vale, aparte de 2 me vas a sumar la MW4. Simplemente un clic y no tengo por qué andar añadiendo bloques de suma en cascada. Mi propio bloque de suma sumará todas las entradas que yo necesite. Vamos a enseñaros la operación de cálculo. Nuevamente, un bloque desconocido, calc, despliego el combo y me dice, mira, calculate, esta es la que tú quieres. Perfectamente bien. Le voy a decir que en este caso quiero calcular números reales. Por un lado quiero 2 y por otro lado esta salida de la suma anterior, la MW2. Fijaos que estoy sumando números reales. No obstante, las entradas, una de ellas es una entera. La propia función va a asimilar, que es una variable entera, la va a convertir a real y posteriormente va a trabajar con ella. ¿Qué es lo que va a hacer? Fijaos, tengo dos opciones. Aquí en la salida puedo cliquear o bien tengo aquí el símbolo de una calculadora. Hago clic y tengo aquí la opción que tendría, si me permitís la similitud, Microsoft Excel,
cuando tenemos la f de x. Es decir, con una serie de entradas yo voy a obtener una salida. ¿Qué quiero hacer exactamente? Quiero que la entrada 1 se multiplique siempre por la entrada 2. Y nada más. De acuerdo, yo estoy consiguiendo que siempre mi salida del bloque de sumas anterior se multiplique por 2. La salida, en este caso, obviamente, si estoy trabajando con reales, ya va a tener que ser un número real. La m de 10, por ejemplo. ¿Para qué quiero hacer esta operación? Por un bloque de inicialización de mi software. Con lo cual, ¿qué puedo hacer ahora? Mover esta salida a donde yo la vaya a necesitar. Con lo cual, hablamos de bloque move. ¿Sí? La entrada del move, directamente esta m de 10 que acabo de calcular. La salida, pues por un lado necesito el AM de 20. Por otro lado, puedo añadir otra salida y decirle la M de 30. Me tenéis que perdonar, he puesto aquí MD. Ahí está. ¿De acuerdo? Todas las salidas que yo necesite las puedo agregar al bloque move. Todas cuantas necesite. Hago el cálculo y no tengo por qué andar llamando una vez al bloque move por cada uno de los movimientos. Yo voy a mover el mismo valor a todos los puntos del programa que yo necesite. Imaginaos, yo estoy haciendo mi software, con lo cual he acabado de programar todo lo V1, todas las funciones, y ahora mismo cuando tengo que tomar la decisión de qué corresponde a qué. ¿De acuerdo? Yo puedo directamente asociar las entradas digitales que he configurado en mi hardware a las entradas digitales que yo he configurado en mi software. ¿Cómo? Arrastrando y soltando. He arrastrado del hardware al software. Vamos a arrastrar al revés. Tengo aquí la vista de software. Buscamos una salida digital. Tenemos aquí, por ejemplo, arrastro activar motor a la salida digital 0.0. Fijaos que en este momento, en el hardware, directamente ya no aparece salida 0.0. Aparece el nombre simbólico activar motor. ¿Por qué? Porque es el mismo software, es el mismo entorno, con lo cual activar motor es exactamente el mismo significado para mi hardware que para mi software. Vamos un paso más allá. Quiero agregar ahora una pantalla, ¿de acuerdo? Tengo la parte de PLC hardware, tengo la parte de software de PLC, ahora quiero agregar una pantalla. Puedo volver a la vista de portal o directamente aquí. Tengo mi proyecto demo universidad, la opción primera ya es agregar dispositivo. Muy bien, pues agregamos. Tengo nuevamente las opciones que me daba el portal TIA, la vista de portal, la opción de PLC, la opción de HDMI y la opción de sistema basado en PC. En este caso quiero un HDMI. Como después lo vamos a ver en la demo, voy a configurar exactamente la misma pantalla, una pantalla de 7 pulgadas. Cuando yo hago clic, a la derecha tengo una vista realista de la pantalla. Yo tengo aquí la pantalla, con lo cual sé positivamente, simplemente por la vista, que es esta de aquí. Nuevamente tengo su vista, su descripción, su referencia y una descripción detallada de la pantalla. Nuevamente el TIA Portal también me está diciendo, oye, ¿quieres iniciar el asistente de dispositivos? Y tú, pues sí, aceptamos. ¿Por qué quiero un asistente? Yo cuando agrego una pantalla, ¿sí?, siempre tengo los mismos primeros pasos. Una pantalla no vale para nada si no está asociada a un PLC. Una pantalla siempre tiene una plantilla básica. Siempre va a tener una serie de botones, una serie de opciones que yo tengo que configurar uno por uno. Si el TIA Portal sabe a priori que yo tengo que configurar todas esas opciones, ¿por qué no puedo tener un asistente que lo haga automáticamente? Primera opción de la pantalla. Decía, una pantalla, si no está unida a un PLC, vale, entre para poco y para nada. Con lo cual, lo primero que me pregunta es, ¿con quién está unido esta pantalla? Puedo examinar un proyecto diferente o directamente decirle, está en este, el único PLC que has metido. Lo selecciono, automáticamente me crea un vínculo de unión de la pantalla con el PLC. No tengo que hacer absolutamente nada más. Siguiente opción. ¿Qué imagen quieres de fondo? ¿Qué color quieres? Pues lo quiero de color rojo, por ejemplo. ¿Quieres tener un encabezado? ¿Quieres tener la imagen, el logotipo de tu empresa siempre en la plantilla de tus pantallas? ¿Qué avisos de sistema necesitas? Los pendientes, los de sistema pendientes, agrega lo que tú vayas a usar.
cuál es la estructura de tus ventanas. Es decir, tú tienes una imagen raíz, una imagen principal, que va a llamar a ¿cuántas subimágenes? A 3. De esas 3, una va a llamar a otras 2. Y otra diferente va a llamar a una más. Este es el árbol de mi ventana, de mi pantalla, con lo cual tú directamente agrégame todas estas imágenes al proyecto para que yo pueda trabajar con ellas directamente con la plantilla que estamos creando. Imágenes del sistema, ¿las quieres ver o no las quieres ver? Selecciona. Las quiero ver. ¿Cuál quieres ver? Por ejemplo, la información del proyecto. Por ejemplo, la configuración del sistema. Y, por supuesto, administración de usuarios. ¿Por qué? Porque son las que voy a usar. Si quiero otras diferentes, podré agregarlas únicamente, como veis, con hacer clic. No tiene más. ¿Que las quiero todas? Seleccionar todo. La última opción de la pantalla. Yo, al menos, cuando creo una pantalla, siempre el primer botón que agrego es el botón de salir. Con lo cual me estoy obligando a mí mismo a buscar un botón, agregar un botón, buscar una imagen asociada a salir. Y a ese botón decirle que su operación es parar la runtime. Si sabemos positivamente que ese paso lo vas a hacer prácticamente seguro sí o sí, ¿por qué no te puedo dar la opción de que tú agregues el botón de salir y ya está? Si trabajamos con usuarios, ¿por qué no puedo iniciar sesión y ya está? Que quiero volver a la imagen inicial. No tengo que programar el botón, lo agrego y listo. Yo en todas mis plantillas voy a tener estas imágenes, estos botones que me van a permitir salir a la imagen inicial para la runtime. ¿Por qué? Porque, insisto, son los pasos básicos, los pasos iniciales que siempre vamos a dar cuando configuramos una pantalla. Con lo cual, TIA Portal, como previamente ya lo sabe, nos va a dar la opción de que directamente los agreguemos. Fijaos lo que os comentaba, tengo aquí la pantalla por supuesto agregada, las imágenes, todas las que yo le he ido contando que necesito, la imagen raíz va a tener esos botoncitos para llamar a esas otras imágenes secundarias que yo le he indicado que tengo en la ramificación de mi proyecto, de mi configuración, ya agregadas. Con lo cual, lo único que tengo que hacer es programar la pantalla para lo que yo vaya a hacer. Fijaos en un detalle. Yo puedo soltar de aquí la vista de la pantalla. ¿Por qué? A día de hoy es razonablemente común trabajar en ingeniería con dos pantallas simultáneamente. Con lo cual yo podría coger únicamente la vista de la pantalla y desplazarla hacia la otra. De forma que pueda trabajar simultáneamente con la vista de proyecto, con la vista de hardware, por ejemplo, la vista de configuración de software, y por otro lado tener mi pantalla. Trabajando simultáneamente con ambas cosas. Yo podría coger directamente la salida activación motor, arrastrarla a la ventana de la pantalla. Ya la salida la tengo directamente integrada en mi pantalla, sin hacer absolutamente nada más. Que yo estoy aquí, veo la vista del PLC, 3/4 de lo mismo, puedo agregar una salida directamente a la pantalla. ¿Qué hemos conseguido con esta demo? Tengo agregado un PLC, le he configurado hardware, le he configurado una parte de programa, lo he asociado todo a simbólicos, con lo cual lo he podido agregar después para interactuar directamente con mi pantalla. Hemos hecho incluso la asociación directamente de la pantalla con el PLC. Mi PLC, mi pantalla, ya existe un vínculo de unión entre ambos. No me he tenido que fijar en los enlaces, nada parecido. Lo ha hecho mi asistente automáticamente. ¿Cuánto he tardado? Poco. ¿Por qué? Porque, insisto, todo esto es exactamente el mismo software. Corro sobre el mismo entorno. Un simbólico aquí, ese mismo aquí y ese mismo aquí. No estoy haciendo lanzaderas de ventanas. Con lo cual, habéis visto un software intuitivo, al ser un software sencillo y fácil de manejar para mí, y que me vaya guiando los pasos, lo convierte en eficiente. Estás viendo, de la misma forma que es eficiente, yo puedo copiar y pegar. Cuando estamos en la vista de bloques, imaginaos, yo he cambiado de opción, o directamente quiero este segmento, lo copio y lo pego. ¿Por qué? Porque esa programación me gustó. No obstante, este contacto ya no es un contacto abierto, ahora mismo es un contacto cerrado. Copio y pego. Tengo un software eficiente. Que mi parte de mi software que yo he configurado lo quiero aprovechar para el futuro. Hablamos de un software de futuro y un software escalable.
Esas son las tres principales características del TIA Portal. Y como veis, efectivamente, como os hemos comentado, es un software sencillo de usar, intuitivo, eficiente, escalable y de futuro. De acuerdo. Vamos a dejarlo un poco más grande porque quiero que os fijéis en un pequeño detalle. Al 300%, ahí está, perfecto. Estáis viendo aquí los nombres de todas las entradas digitales, salidas digitales, tanto integradas como las que yo he añadido. De acuerdo. Ahora mismo se llama básicamente entrada digital 8.0, 12.0. El nombre no tiene simbólico todavía porque no las he utilizado para nada. Quedaos simplemente con ese detalle. Una vez creada la configuración de hardware, el siguiente paso evidente parece ser una programación. Tengo dos opciones, me vuelvo a la vista de TIA Portal, la vista de portal, o directamente, ya que estoy aquí, en la vista de proyecto tengo, por supuesto, mi CPU 1200, las opciones dentro de eso, una de ellas, por supuesto, será bloques de programa. Partimos de la base de que yo jamás he programado un autómata de Siemens. ¿De acuerdo? No obstante, yo, como programador de autómatas que soy, sé perfectamente que lo normal es que un programa obedezca a un programa cíclico, a una secuencia cíclica de órdenes. Con lo cual tiene que haber siempre una función básica que es la que corre todo el programa del PLC. En Siemens no sé cuál es, no obstante, TIA Portal me va a decir, ¿quieres agregar un bloque nuevo? O directamente, mira, el bloque principal, SLV1, te lo digo yo, perfectamente. Bloque principal, lo abrimos directamente, TIA Portal migra mi vista de trabajo a la vista de edición de este OV1. Insisto, sigo en el mismo software, yo no he cambiado de programa. Algo sencillito, de acuerdo, meter una entrada digital, he hecho doble clic, asociada a una salida digital. He arrastrado. Buenos días, como os comentaba entonces, vamos a ver una pequeña demo de software TIA Portal en la versión 11. Una demo sencillita, no va a ser una clase de programación, sino simplemente limitarse a ver las novedades que hemos comentado en la presentación acerca de qué es lo que vamos a poder hacer. Abrimos el software, crearemos un proyecto nuevo y una serie de características básicas del software. Como os comentaba, la parte del TIA Portal está dividida en diferentes secciones, de izquierda a derecha. La parte izquierda nos va a comentar principalmente las tareas principales. En este caso, ¿qué podemos hacer? Podemos iniciar. ¿Qué hacemos cuando abrimos un programa nuevo? Abrimos un proyecto nuevo, creamos un proyecto, lo migramos o abrimos uno existente, con lo cual las opciones principales se van a deber directamente a estas básicas. Eso, o bien, teniendo en cuenta que es un programa de automatización, tengo la opción de ponerme directamente online y diagnosticarlo. En nuestro caso decíamos que vamos a crear un proyecto nuevo. Dejadme, si me permitís, un pequeño paréntesis aquí. Os quiero enseñar una opción, se llama Welcome Tour, fijaos. Si hago clic aquí y tengo una especie de un paseo por Windows Vista. En este caso, lo que voy a conseguir es una serie de vídeos directamente integrados en TIA Portal que me van a explicar una serie de tareas básicas que yo puedo realizar. Imaginaos, yo os cuento cómo se tienen que hacer ciertas tareas, como por ejemplo la interacción de una sola plataforma del TIA Portal. Puedo directamente hacer clic en el vídeo, el TIA Portal me va a abrir ese vídeo y me va a ir indicando paso a paso qué es lo que tengo que hacer. Lo va a resaltar, de forma que para mí sea mucho más sencillo poder empezar entrado y soltado. ¿De acuerdo? Lo que para mí resulte más intuitivo. ¿La entrada digital cuál es? Pues es entrada, motor. ¿La salida digital cuál es? Activación, motor. ¿A quién corresponde entrada motor y activación motor? Eso lo voy a decidir después. No me interesa ahora mismo. Lo que os comentaba también de funcionalidades nuevas que incorpora el TIA Portal para 1200, la versión de firmware 2.0 de 1200 y la versión del TIA Portal versión 11, vamos a ver un par de características. Agrego un bloque desconocido. Voy a decidir que ese bloque va a ser un bloque de suma, ADD. Con lo cual, primeramente me preguntará, ¿qué tipo de suma? ¿Con qué tipo de operando vas a trabajar? Quiero enteros, de acuerdo. Quiero sumar la MW0,
que quiero sumar siempre 2. Y la salida me la vas a colocar en la MW2, por ejemplo. ¿De acuerdo? Que quiero otro operando más. Tengo aquí una estrellita amarilla que yo simplemente con hacer clic conseguiré otra entrada adicional. Vale, aparte de 2 me vas a sumar la MW4. Simplemente un clic y no tengo por qué andar añadiendo bloques de suma en cascada. Mi propio bloque de suma sumará todas las entradas que yo necesite. Vamos a enseñaros la operación de cálculo. Nuevamente, un bloque desconocido, calc, despliego el combo y me decís, mira, calculate, esta es la que tú quieres. Perfectamente bien. Le voy a decir que en este caso quiero calcular números reales, o bien una ET200 con CPU. Si os parece, ya que hemos hablado del 1200, agregamos un 1200. Una CPU normal de 1200, una 1214. En cuanto yo las cojo, ¿qué obtengo? Directamente una visión realista del módulo, su referencia exacta, su descripción, una descripción detallada y su versión. Voy a hacer un pequeño paréntesis, disculpadme por favor, la resolución por temas de maquetación sobre todo está un poco baja. Normalmente trabajaríamos a una mucho más alta, con lo cual todas estas opciones son mucho más inmediatas. ¿De acuerdo? Vamos a agregar la CPU y fijaos, tengo ya una opción preseleccionada que dice abrir la vista de dispositivos. ¿Con eso qué consigo? Que yo en el momento que agrego la CPU, el TIA Portal sabe que lo siguiente que voy a hacer es configurarla. Con lo cual abandonaremos la vista de portal y directamente abriremos la vista de proyecto. ¿Por qué quiero eso? ¿Qué hacemos cuando agregamos una CPU? Lo normal, primeramente, es configurar el hardware, con lo cual TIA Portal directamente nos va a llevar a la configuración de hardware de esta CPU. Tengo ahora mismo abierto entonces la vista de proyecto, en mi vista de trabajo está directamente la parte de configuración hardware, a la derecha tengo el catálogo exclusivamente de las tarjetas del 1200. Si os parece, lo más lógico, lo más cómodo para esta presentación, agregar una tarjeta de entradas digitales, he hecho arrastrar y soltar. Quizás para mí eso resulte lo más intuitivo. No obstante, que para mí lo más intuitivo es doble clic. Selecciono la tarjeta, doble clic y consigo exactamente el mismo resultado. Voy a trabajar con el software. No tengo que coger un manual de 100 páginas y leerme un manual de 100 páginas. Si yo quiero una tarea concreta y puntual, voy a esa tarea concreta del vídeo, lo veo y ya está. Os dejo esto un poco como golosina en la boca para que cuando lo podáis probar, lo experimentéis y lo utilicéis. Vamos a lo que nos ocupa, que era crear un proyecto nuevo. Le pondremos demo universidad, si os parece, y creamos el proyecto. Fijaos que me está dando indicaciones paulatinas de qué es lo que tengo que hacer. En iniciar, ¿qué quieres? Abrir, crear o migrar. De acuerdo, hemos creado. Una vez creado el proyecto, ¿qué es lo que quieres hacer? Dispositivos y redes, directamente programación del PLC o visualización. El mismo menú que tengo en la siguiente opción es el mismo menú principal que tiene el TIA Portal. En el caso de un autómata, lo más lógico parece que lo primero sea agregar un dispositivo. Me dice, ¿mostrarlos todos? Obviamente no hay ninguno. Agregamos uno nuevo. En nuestro caso, tenemos instaladas las licencias de PLC, de autómatas, S7 300 y 400, la parte de HMI y la parte de sistemas PC. Fijaos que no tenemos la opción de agregar ningún Synamics. ¿Por qué? Porque yo no tengo esa licencia. Únicamente por eso. El software seguirá siendo el mismo. Veréis más adelante, en una transparencia, como efectivamente yo sí voy a poder integrar un Synamics. No obstante, yo ahora no tengo la licencia, con lo cual no tengo esa opción. Si os parece, realizaremos primeramente la programación de un PLC, con lo cual escojo entre los posibles. Decíamos 1200, 300, 400...